Quiero que vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 7 verso 21. Daniel capítulo 7 verso 21. Y los quiero despiertos, activos, ahí en la batería, en la guitarra, en el piano, en el bajo, todos. Así que ayúdenme a predicar esa noche porque lo voy a necesitar. Daniel capítulo 7 verso 21 y 22. Y luego me voy a adelantar al verso 26. Estamos todos en la lectura. Digan un buen amén, por favor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y veía yo que en este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo. Diga conmigo, y llegó el tiempo. Levánteme su mano derecha bien en alto, como que quiera coger algo arriba, y diga conmigo, y llegó el tiempo. Y los santos recibieron el reino, verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén, 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 amén. Alguien que levante su mano y diga: después de mí está llegando el tiempo. Vamos, no le escucho, diga más fuerte: está llegando el tiempo. Vamos, de este lado, está llegando el tiempo. Yo vine a profetizar a alguien que está llegando el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo en que el Padre se va a manifestar sobre tu vida, se va a manifestar sobre tu casa, se va a manifestar sobre tu familia. Pero un tiempo de manifestación. Está llegando el tiempo. Alguien levante su mano y diga: ahora diga después de mí, yo creo que está llegando el tiempo. Póngase un ratito ahí, no sé cuánto tiempo va a durar sentado, pero póngase ahí sentado en su lugar. Esta visión profética de Daniel. Daniel observa una visión. Y a esto podemos llamarle el sistema del infierno, el sistema de la enfermedad, el sistema que se levanta en contra suya y mía, en contra de la iglesia. Y Daniel tiene una visión. ¿Qué tiene Daniel? Y en esa visión nos dice que hay un avance, pero que también hay algo que se opone y quiere oponerse para que el pueblo de Dios avance. Y Daniel estaba viendo que los santos estaban siendo vencidos. ¿Estaban siendo cómo? Eso es lo que dice. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, los santos que estaban perdiendo la batalla, diga conmigo, estaban perdiendo la batalla. Pero regáleme ese verso, no me quite ese verso un momentito, porque es que esto tiene que ver todo con lo que estoy conectando el mensaje. Vamos, regálame el verso 21, Daniel 7, 21. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y los qué? Sigue la lectura. ¿Y los qué? O sea que había una oposición. El reino estaba avanzando, pero los santos que estaban perdiendo. El reino estaba avanzando, pero los santos que estaban perdiendo la batalla. Hay algo que siempre se va a poner. No quiero llamarle reino porque no es reino. Quiero llamarle la copia del reino de las tinieblas, porque el enemigo es una copia barata. Él todo lo quiere imitar. Él quiere hacer todo lo que Jesús hace. Él quiere hacer todo lo que el Padre hace. Y por eso no quiero llamar el reino a las tinieblas, porque no es un reino. Porque todo reino tiene rey y él no es rey. Sencillo. Él quiso ser rey. Él quiso ser igual. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos. Mira lo que dice. Y los vencía. ¿Y lo qué? Hasta que vino, oh, aquí me gusta esto, el anciano de días. Yo vine a declarar sobre tu vida que está llegando el tiempo en que el anciano de días, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está llegando el tiempo en que se va a levantar de su trono y en que se va a manifestar sobre tu vida. Él se va a manifestar en medio de la enfermedad que estás viviendo. Él se va a manifestar en medio de la escasez que estás viviendo. Él se va a manifestar. Está llegando el tiempo de la manifestación del cielo como nunca antes sobre tu tierra. Daniel estaba viendo que los santos que estaban siendo vencidos, o sea, diga conmigo, no había victoria.
Al parecer por algún tiempo hubo victoria, había avance, pero ahorita iban perdiendo territorio. Hasta que aparece en la historia un personaje. Diga conmigo, aparece en la historia alguien que lleva por nombre Anciano. Diga conmigo, Anciano de Días. Ese Anciano de Días representa a Jesús. Recuerde que la Biblia está escrita en poema, en poesía, en teofanía, en cristofanía, en aparición. Cristofanía, una teofanía, es una aparición de Cristo aún antes de venir a la tierra. Y en el Antiguo Testamento vemos muchas de estas. Jesús aparecerse. Desde el Génesis, cuando yo digo hagamos al hombre, estaba hablando con Jesús, porque dice la Biblia que el Ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, ¿con quién estaba hablando el Padre? El Padre estaba hablando con Jesús. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Siempre que Jesús aparece, Él aparece para cambiar los tiempos. Cada vez que el cielo quiere cambiar una dispensación, un tiempo, una época o una temporada, Jesús aparece en escena. Por eso la historia filosófica, la historia de la ciencia, la historia de la geografía, la historia de la filosofía, para hacerte entender el tiempo, te ubica y te dice antes de Cristo y después de Cristo. Porque siempre que Cristo aparece, rompe la historia en dos. Cada vez que el Padre quiere cambiar un tiempo, cambiar una temporada, hace que Jesús entre en escena. Y yo vine a profetizar a alguien en esta noche: el tiempo de tu casa va a cambiar, el tiempo de tu vida va a cambiar, el tiempo de tu familia va a cambiar, porque Jesús va a entrar en ese. ¡Hey! Diga conmigo, Jesús aparece en escena. Lo hizo en el Génesis, cuando se le apareció a Abraham. Hubo una manifestación gloriosa, hubo un cambio de tiempo. Ya no solo se ve al hombre tratando de alcanzar a Dios, ahora se ve a Dios tratando de alcanzar al hombre. Como una manifestación de Jesús, se le apareció un sacerdote llamado Melquisedec, y Abraham le inclina, Abraham le adora. No era cualquier ángel, los ángeles no reciben adoración, era Jesús, el Hijo de Dios. Y este Melquisedec le recibe los diezmos a Abraham y lo bendice, le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Padre enaltecido, ahora tu nombre será Padre de muchedumbre de gente. Cada vez que el cielo quiere hacer algo, empieza a romper la historia, y el Padre va a romper la historia. Jesús se le aparece como Melquisedec. Agar estaba viviendo un tiempo difícil. Sale con el hijo que no era de la promesa, sale con el hijo que Abraham se buscó, y sale de la tierra, sale con toda la bendición. Se acaba la provisión de agua, el niño Ismael está muriendo, el ismaelita estaba muriendo, y Agar se tira y se bota de aquel lado para no ver a su hijo morir por falta de agua. Y el niño empieza a llorar, y el niño empieza a dar gritos, y yo creo que ese grito se metió en el tercer cielo, llegó al trono de la gracia. Y entonces el Padre abrió los ojos de Agar y vio un pozo que estaba justo al lado de ese niño, y le puso por nombre el pozo del viviente que me ve, en honor a un hombre, a un ser viviente que se le apareció ese día cuando todo parecía oscuro. El viviente que me ve, mis hermanos, tiene nombre propio, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Cada vez que él entra en escena, algo glorioso pasa. Había un edicto real, y todo hombre, nación o lengua que no adore a este Dios, a la estatua que el primero y único reino mundial había levantado en su honor, ha buscado de nosotros su nombre. Hizo un edicto, lo selló con anillo de sellar. Y habían 3 muchachos que no se inclinaron a la estatua al sonar de las trompetas, de las flautas, y llamaron al rey. Se demudó el aspecto de su rostro, los llamó porque había sabiduría en ellos, y les dice: es verdad lo que me están diciendo, que ustedes no adoran al Dios que yo levanté, y que cuando suenan las flautas, hizo sonar las flautas, los tamboriles, para ver la reacción de ellos. Ellos no se adoraron, y ellos no se inclinaron y adoraron, y dijeron: quiero que sepas, oh rey,
que no adoraremos a ese Dios que tú has levantado. El Dios a quien nosotros servimos puede liberarnos de la mano del fuego, pero si no nos libra, sepa, su rey, que tampoco lo vamos a adorar. Y dice la Biblia que se demudó el aspecto del rostro, y el rey mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que era acostumbrado. La guardia de seguridad que cuidaba el horno murieron rostizados ese día, y echaron a estos 3 hombres atados y lo acataron con todas sus pertenencias, con toda su ropa. Y de repente Nabucodonosor, su morbo o su fe lo llevó a asomarse, yo me imagino, con algunos binóculos especiales para ver qué quedaba de la ceniza de estos 3 rebeldes. Y cuando abren el horno, el rey Nabucodonosor empieza a mirar y empieza a preguntar a la gente que quedó viva de ese quemazón, y le dice: ¿no echaron ustedes a 3 hombres sueltos y amarrados? Dijeron: rey, eso hicimos. Es que estoy viendo a 4 hombres que se pasean. Ese fuego no les hace ningún daño. Estoy tratando de enfocar mis binóculos, y el cuarto, estaba hablando un rey pagano, es semejante al hijo de los dioses. No era el hijo de ningún dios, era Jesús, el hijo de Dios, el cuarto hombre del horno de fuego. Teofanía, crisofanía. Cada vez que él aparece, divide la historia. Todo el mundo después de ahí supo que había un Dios que podía librar. El Dios de los hebreos podía librarnos del horno de fuego. Había un hombre llamado Jacob que se encontró con un varón. Venía de pelear con su hermano. Su hermano quería matarlo, y toda la noche ahora peleó con un varón que no sabía su nombre, hasta que empezó a amanecer. Y aquel varón le dice: suéltame porque me voy. Y él dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Cómo es tu nombre? Y responde aquel varón: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y ahora le dice ese varón: tu nombre no será más Jacob, el que usurpa, el que ocupa el lugar de otro. Ahora tu nombre será Israel, y en ti voy a levantar mis 12 tribus. Israel, que significa príncipe con Dios. Y rompió la historia de Abraham, a un padre enaltecido, Abraham, un padre de muchedumbre; de Jacob, un suplantador, a un príncipe con Dios; de unos rebeldes, porque después de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando salen, el rey enseguida hace un decreto y dice: por tanto decreto que todo hombre, nación o lengua que no adore al Dios de ellos, su casa sea descuartizada y convertida en muladar, porque no hay otro Dios que pueda librarnos como el Dios de ellos. Se rompió la historia. El rey pagano, el que estaba hablando de dioses, ahora también estaba firmando un edicto para que todo mundo adorara al Dios verdadero. No me importa quién esté en el trono. Cuando el anciano de día se manifieste, los reyes paganos de la tierra tendrán que inclinarse a adorar a nuestro Dios. Porque Juan el apóstol y Juan el escritor, cuando tuvo una visión en el Apocalipsis, Jesús se levanta y él no dice: al soberano de los reyes de la tierra. Él no dice: al soberano de la iglesia, al soberano de los evangélicos, al soberano de los aleluya. Él dice: al soberano de los reyes de la tierra. Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los reyes de la tierra. Lo que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento se le aparece a Abraham en forma del Nuevo Testamento. Y le da pan y le da. Y le da pan y le da. Estudie, mi hijo, estudie. Pan y
Pan y, ayúdenme ustedes que parece que tienen caras que saben. Pan y, pero ¿cómo para qué? Hable con propiedad, que no es un parcial. Pan y vino. Se le presenta el nuevo, como tipología del Nuevo Testamento, y lo sienta a la mesa. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. El último día que estaba comiendo con ellos, les dio pan y les dio Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. No hay un rey sobre la tierra que pueda ofrecer paz como el rey de Salem o el rey de paz. Por eso desde ahí, ojo bien, la Biblia habla de Abraham del Altísimo. Dice Hebreos eso. Tuvo una afectación tanto a su alma y a su espíritu, que un día para otro Abraham cambió. Abraham del Altísimo. Ya se entiende que cuando tú tienes comunión con Él, ya tú no puedes vivir sin Él. Ahora es Abraham del Altísimo. Lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero después sigue apareciendo. Cada vez que Jesús aparece, dividió la historia. Por eso la historia cataloga antes de Cristo y después de Cristo. Cuando se encontró contigo y conmigo, tú eras alguien antes de Jesús, o por lo menos Jesús. Espero que no siga siendo el mismo. Hay gente que parece que fue el mismo porque no tuvieron un encuentro con Jesús. Todo lo que se encuentra con Jesús tiene que cambiar. Si tú no has cambiado, y como que pastor, a veces tú tuviste una emoción, tú tuviste una charla psicológica muy bonita, pero tú no tuviste un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús te cambia la vida para siempre. Te cambia tu forma de hablar, te cambia tu forma de caminar, te cambia tu forma de pensar. Cuando Él aparece en la historia, alguien puede decir esta noche: yo era antes alguien sin Jesús, hoy soy nueva criatura. Porque cuando Jesús aparece en la escena, algo tiene que pasar. Cada vez que Él quiera hacer un ajuste, un cambio, Jesús aparece. Ojo, ojo. Desde el Génesis, hagamos al hombre, Jesús apareció. Cuando Él quiso salvar al mundo, ¿quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? Pero dígalo sin miedo. ¿Quién apareció? 400 años de silencio, hasta a un loco que comía miel silvestre en el desierto empezó a clamar: yo soy una voz, pero solo estoy preparando un camino. Y cuando lo vio dijo: Él es el camino. Yo estaba preparando el camino, pero Él es el camino. 400 años donde la iglesia se mezcló con la política. Hubo silencio. La iglesia tenía el control de la política, de lo social, de lo religioso. Y fue un arroz con mango, un mango con arroz. Fue la época más oscura. No hubo profeta, no hubo voz profética, no hubo vidente. Hasta Juan el Bautista, el profeta que anunció. Él dividió la historia. Después de 400 años de silencio, Malaquías a Mateo, 400 años, nadie predicó, no había voz de Dios, no había quien dijera: así te dice el Señor. Hasta un loco llamado Juan, primo de Jesús. ¿Se recuerda eso? ¿Se recuerda eso? Que cuando estaba en el vientre, las mujeres no sabían lo que cargaban, pero los muchachos sí sabían lo que cargaban dentro. Y en ese momento se marcó, se rompió la historia. Cuando se acaba el tiempo, o cuando se acababa el tiempo de Jesús en la tierra, Él aparece y dijo: les conviene que yo me vaya. Y ahí dividió la historia. La muerte de Jesús y su resurrección dividió la historia de Jesús en la tierra y inició la historia que tú y yo conocemos en nuestra Biblia como los Hechos de los Apóstoles, que para mí está muy
muy mal escrito. Debió ser Hechos del Espíritu, porque ellos mismos decían: al Espíritu Santo le ha parecido esto y aquello. Al Espíritu Santo le ha parecido bien apartar a ese para la obra del ministerio. El Espíritu Santo me impidió ir a predicar a tal lugar. Así que yo no veo los hechos de los apóstoles, yo veo los apóstoles rendidos al Espíritu Santo. Y hasta ahí se dividió la historia de Jesús y ahora la historia del Espíritu, y marca una dispensación. Él está hoy sentado a la diestra del Padre, pero no todo terminó allí. Llegará el día en que se va a romper otro ciclo, en que se va a romper otro cronos, el día en que Jesús venga por la iglesia, que yo creo que es pronto, pronto eso va a pasar, mis hermanos, pronto eso va a pasar, y la historia otra vez se va a repartir, se va a partir en dos. Toda profecía bíblica tiene dos vertientes: una profecía que habla de historia y que se cumple, y de ningún lado, ojo bien, de ninguna manera deje de ser profecía vieja, ojo, sino que ya se cumplió en la eternidad. Porque cuando Dios suelta una palabra, Él puede hacer uso en la eternidad cuantas veces sea necesaria. Por eso usted tiene que aprender a reclamar las promesas, porque la Biblia está llena de promesas y esas promesas no caducan, son eternas. Puede ser para hoy, pero el comportamiento de Dios es: Él es un constante Dios. Él no fue el Dios que te cumplió ayer, Él es el Dios que te va a cumplir hoy y que te va a cumplir mañana. La Biblia dice: Él es el mismo de ayer, de hoy. Diga conmigo: nuevo pacto. Cada vez que Jesús llega a un corazón, ese corazón tiene que cambiar. Yo creo que está llegando el tiempo en que el cielo se va a revelar sobre tu casa, sobre tu familia. Y entonces, una vez que esto ocurre, dice la palabra que estábamos viendo, Daniel, el reino de Dios que empezó a avanzar. Y el reino no es otra cosa que la influencia de un rey en un territorio. Ese es el reino. Sencillo, diga conmigo: influencia de un rey en un territorio. Ahora dígalo más fuerte: yo soy ese territorio. Todo rey debe gobernar en un territorio, y tú eres una tierra. Por eso el Señor te creó del polvo de la, porque Él quería ejercer dominio sobre tu territorio. No hay rey si no tiene un reino. No hay rey si no hay un territorio donde ese rey pueda gobernar. Antes de tú conocer a Jesús, habían reyes en tu vida. Tú eras idólatra, tú eras alcohólico, a lo mejor tú eras adúltero, fornicario, cualquier otra cosa. Y esos reyes que estaban ahí, y tú decías: uy, para que ese pelado cambie. Uy, no, porque él es tomador de demasiado. De pronto Dios lo toca, y el rey del reino llegó a ese territorio, y ya el rey, que se llamaba alcohol, tuvo que irse. Porque hay algo que me gusta del reino, y es que dos reyes no pueden estar en un territorio. O reina el alcohol o reina Jesús, o llena la fornicación o reina Jesús, o reina el adulterio o reina Jesús. Por eso cada vez que el rey se entrona, algo tiene que cambiar. Por eso entrona a Jesús en tu casa, entrona a Jesús en tu corazón, entrona a Jesús en tu vida, y eso va a hacer que algo produzca cambio. Ahora, la gente cuando se habla del reino piensa en otra cosa, y no es otra cosa que la influencia del rey en tu vida. Lo primero que debemos buscar nosotros como creyentes en el reino es la influencia de Jesús en mi vida, en mi familia y en mi sociedad. Reino es influencia. Diga conmigo: influencia. Por eso Jesús, cuando aparece, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué lo digo? Porque ya Él estaba en la tierra y vino a establecer su reino, que no fue un templo, no fue un orden político, no fue un régimen militar. Y ese reino lo estableció con 12 donadies. Y aquí quiero llegar. Póngase de pie. ¿Con 12 quién? Con 12 donadies.
Y este no era el pescador, y ahora lo oímos hablar en otras lenguas. Y este no era el que andaba allá en la tomadera, y este no era el que andaba en los prostíbulos, y este no era el que andaba con las prostitutas, y este no era, y este no era, y este no era, y este no era. Me gusta, porque el mundo y la religión hace siempre algo. La religión tiene una costumbre terrible: toma madera y hace santo, toma cerámica y hace santo. Pero esa costumbre la copiaron del reino. Por eso digo que las tinieblas y la idolatría y todo lo que conlleva esto es una copia barata del reino de los cielos, porque el Dios de los cielos toma pecadores y los convierte en santos, toma adúlteros y los convierte en santos, toma alcohólicos y los convierte en santos, toma prostitutas y las convierte en santos. Eso lo hace nuestro Dios. Y el reino lo estableció con 12 don nadie que creyeron, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la época medieval, recíbeme esto de pie, el rey que le interesaba una nación iba él mismo, no mandaba a nadie y la conquistaba. Lea la historia. Iba él mismo y conquistaba la nación. Tú le interesas tanto a Jesús que vino él mismo a conquistarte. Él no mandó a nadie, él no mandó un sustituto, él no mandó un empleado. Él mismo vino y se ofreció como sacrificio vivo, como olor fragante delante del Padre. Eso hizo nuestro rey. Me gusta saber eso. Y todo esto para decirte: está llegando el tiempo donde el Padre va a tomar a don nadie. Me gusta saber que el Dios de los cielos toma gente que parece que no calificar. Cuando Dios me llamó al ministerio, 16 años, 17 años que empiezo a predicar, la gente me decía: él debe ser el hijo de un apóstol famoso, él debe ser el hijo de un pastor famoso. No. Parece que fuese, pero yo fui el primero que abrió brecha. Yo fui el Fares que abrió brecha para que a mi casa llegara el reino de los cielos y el rey del reino empezara a tener un cambio y una transformación. Porque la gente piensa que lo que Dios va a usar es la gente que tiene un título, un nombre, un apellido, una influencia. Pero me gusta saber que el Padre hizo que el reino de los cielos en la tierra se estableciera con 12 don nadie. Uno se le tuerce, otro lo suple hasta que llegan los 12 después que Jesús muere, y empiezan esos 12 a trastocar la tierra. Los alborotadores le llamaban, los cristianos en la iglesia de Antioquía, Cristos pequeños, hablaban como Jesús, predicaban como Jesús, enseñaban como Jesús, y empezaron a establecer el reino hasta Roma. Hasta Roma llegaron. Pablo, apóstol de Jesucristo, preso, no en un crucero de Royal Caribbean, preso en un barco viejo de madera de carceleros. Se le atraviesa una tormenta llamada Euroclidón, revienta la embarcación, y entonces llegaron a una isla llamada Malta, porque quedaron a la deriva, naufragaron. Y llega Pablo mojado, preso, a lo mejor con grillos, con cadenas, como pudo, a un pedazo de madera, y de repente llega a la bendita isla. La gente dijo: wow, se salvaron de milagro, se salvaron de la tormenta. Ahora llega Pablo lleno de agua, empapado, a calentarse en una fogatita. Quiere recoger leña para que la fogata, el fuego le dure un poco más, porque ellos que estaban en la tierra, él estaba naufragando y estaba empapado hasta los tuétanos, y dijo: yo me voy a calentar un poco más. Pero cuando está echando leña al fuego, una víbora se le prende en la mano, y todos los de la isla dijeron: en 5 minutos muere. Me gusta saber, porque cuando el Padre fijó los ojos en tu vida, no hay víbora que representa la serpiente antigua llamada Satanás y diablo, representa al diablo mentiroso. Cuando el Padre señaló tu vida,
cuando el Padre te miró, no hay serpiente, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujería, no hay enfermedad que pueda matarte. Y ellos que estaban esperando, en 5 muere. Como es medio altito y gordito, vamos a darle 8. Y pasaron 8 minutos y Pablo no murió. Pasó media hora y Pablo no murió. Pasó 1 hora y Pablo estaba tomando chocolate caliente. Y dijeron, este tiene que ser un Dios. Y de repente, y querían adorarlo. Pablo dijo, aguanta, espera. Pensaban que era un criminal. Lo que no lo mató la tormenta, ahora lo va a matar la serpiente. Pero a Pablo no le hizo nada. La serpiente no tuvo poder sobre Pablo. Y ahora el padre del principal de la isla estaba enfermo de disentería, y con la misma mano que la serpiente lo muerde, Pablo la pone en un hombre llamado Publio, y el Señor lo levanta. Porque cuando el rey llega, rompe la historia en 2. El criminal al apóstol. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Bendita palabra. Escuche. Y ahora, lo que parecía la muerte se convirtió en un avivamiento en Malta. La gente empezó a sanarse. Pablo empezó a predicar. La gloria empezó a venir. Déjame decirte algo. Está llegando el bendito tiempo donde la tierra entera va a ser estremecida con la visitación de la gloria del Rey del Reino. Antes que Jesús venga, antes de que Jesús venga por la iglesia, por ti y por mí, habrá una visitación, habrá un derramamiento, habrá un poderoso estruendo. Otra vez. Si antes, cuando el Espíritu venía, el Padre levantó a través de Jesús a 12 don nadie. Te dije que voy a cerrar con esto. Te tengo una buena noticia. El Padre está en el mismo plan. Va a levantar a unos cuantos don nadie que no tienen apellido, que no tienen nombre, que no vienen de una familia apostólica, ni pastoral, ni profética, pero que van a hacer que una generación vuelva los ojos a Jesús.